Listo. Muy bien. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a ir comenzando. Vamos a ir comenzando nuevamente. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por reunirse el día de hoy a este evento webinar. Tiene por objetivo poder actualizar, acompañar, ¿no? En temas de orden interno para exportar mejor, en políticas, procedimientos y documentación que fortalecen la empresa. ¿No? Este es un tema que ha sido elegido principalmente porque existe ya ¿cómo se dice? Una barrera por parte de las empresas en la falta de desconocimiento, en la falta de qué saber tener cuando uno postula digamos, algún proyecto o quizás por ahí quiere desarrollar una exportación, ¿no? O desarrollar un emprendimiento. Siempre ustedes saben que los emprendedores empezamos así de golpe, nos lanzamos, pero no miramos qué tipo de errores pueden existir y cuánto nos va a costar ese tipo de errores, ¿no? Que vayamos a cometer. Como dicen, no, sí, que te duele, que nos duela para aprender, pero a veces no siempre tiene que ser de esa manera. Entonces, podemos pasar a la siguiente diapositiva. El día de hoy vamos a tener la presencia de nuestra expositora estrella, Viviana Ranzai, a quien le doy la bienvenida. Viviana es expositora prácticamente, estamos trabajando en alianza con su empresa que es Puerto Ranzai. Ella es magíster en Administración de Negocios, licenciada en Administración, un currículum prácticamente muy potente y además que es especialista también en Administración de Fondo de Tercero, ¿no? Lo cual es muy importante porque también en julio vamos a tener un evento muy bonito sobre fondos concursables ¿no? Normalmente vemos programas como el PAI, programas de apoyo para las empresas exportadoras o que inician en el mundo de la exportación. También tenemos que ella, pues, como técnica internacional que es, ¿no? Ella, pues, ha ido desarrollando todo este programa del PAI y asimismo también ha estado en otras instituciones públicas. Entonces, experiencia tenemos y justamente estamos muy felices de poder contar con su presencia y le damos la bienvenida nuevamente como, como partner nuestro en esta comunidad. Bienvenida, Viviana Ranzai. Muy bien. Entonces, ahora sí le voy a dar el pase a Viviana para que pueda iniciar el evento. ¿Qué tal? Muchas gracias, Maritza. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto darles la bienvenida a este webinar de orden interno para exportar mejor. Vamos a ver políticas, procedimientos y documentación que fortalecen tu empresa. Bueno, cuando hablamos de exportación, muchas veces pensamos primero en el mercado internacional, en los clientes, en los precios, en la logística, en si tenemos los certificados, en las oportunidades comerciales. Y todo esto, por supuesto que es importante. Sin embargo, hay un punto que muchas veces se deja en segundo lugar y que puede marcar la diferencia: el orden interno de la empresa. Muchas empresas peruanas, como quizá muchos de ustedes que están participando en este webinar, empiezan desde el esfuerzo emprendedor, desde el esfuerzo familiar o asociativo, y con el tiempo logran participar en ferias, logran contactar compradores y tener oportunidades. Pero cuando aumentan los pedidos y los clientes se vuelven más exigentes, aparecen nuevas preguntas, como por ejemplo, ¿quién aprueba la compra? ¿Cómo se soluciona el tema de seleccionar al proveedor? ¿Cómo atendemos o manejamos los reclamos si hubieran? ¿Cuáles son los puntos críticos? Hoy, en este webinar, vamos a conversar
Conversar sobre cómo las políticas, los procedimientos y la documentación institucional pueden ayudar a las empresas exportadoras a trabajar, ¿no? A trabajar con mayor claridad, reducir riesgos, tomar mejores decisiones y generar confianza. Este webinar está organizado por la Gerencia Regional de Comercio Exterior de Turismo y Artesanía en La Libertad, por la empresa Exporta Ideas y por Puerto Ramsay. Les agradezco su participación a todos. Vamos al objetivo. El objetivo de este webinar es fortalecer la comprensión de las empresas exportadoras sobre la importancia del orden interno, las políticas, los procedimientos y la documentación institucional como herramientas clave para impulsar su crecimiento, cumplir con mayores exigencias, mejorar la toma de decisiones y generar confianza ante clientes, aliados, financistas y mercados internacionales. Vamos con nuestro primer punto. ¿Por qué hablar del orden interno para exportar? Bueno, exportar no significa únicamente vender mi producto fuera del país. Exportar implica asumir mayores niveles de exigencia, responsabilidad ante clientes más rigurosos, cumplir requisitos técnicos, comerciales, documental, logísticos, ¿no? En ese contexto, exportar, ¿no? Es sumamente importante. El orden interno, que es el tema que vamos a ver, ayuda a responder a preguntas como ¿qué tan preparada está mi empresa para atender pedidos internacionales? ¿Tengo la claridad sobre los precios, sobre los procesos, sobre los responsables? ¿Puedo responder de manera rápida ante un reclamo o una auditoría? Es así que nosotros pensamos que es sumamente importante tener en cuenta este equilibrio. Exportar mejor implica como una balanza, y lo hemos graficado así, donde el producto, el precio y el mercado, que son sumamente importantes y que es a lo que quizá muchos de ustedes que están exportando, que se están iniciando en las exportaciones, apuntan hacia eso, ¿no? El producto, el precio, el mercado. Pero hay que tener en cuenta que debe haber un equilibrio también y son con los procesos, los documentos y los controles. Por eso decimos que el crecimiento exportador empieza mirando hacia afuera, pero solo se puede sostener si la empresa está ordenada por dentro. Para una empresa exportadora, la gestión interna permite operar con mayor claridad, ¿no? Reducir errores y prepararse para crecer. Por eso la gestión interna es la forma en que la empresa funciona por dentro para poder responder hacia afuera. Una empresa exportadora necesita contar con procesos claros. Estamos en un webinar y vamos a ponernos ahora, cada uno desde su posición, a hacerse estas preguntas y tratar de responder en la medida que pueda para su caso, ¿no? ¿Cómo se compra? ¿Tenemos claro cómo se produce? ¿Cómo se controla la calidad? ¿Tenemos claro cómo se vende? ¿Cómo nos preparamos para un pedido? ¿Cómo trabajamos los despachos? ¿Cómo facturamos? ¿Cómo gestionamos las cobranzas? Y algo muy importante también, ¿cómo atendemos a nuestro cliente después de la venta? Y esto hay que tener en cuenta. La gestión interna cumple funciones claves en una empresa exportadora. Tenemos así las operaciones, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque la operación, las operaciones, esto, tenerlo claro, permite que la empresa sepa cómo trabajar.
¿no? Y quién es responsable de cada actividad. Tenemos también la eficiencia. Y la eficiencia es porque buscamos mejorar la eficiencia, porque esto ayuda a reducir errores, ¿no? Ayuda a controlar esto que pasa algunas veces, los reprocesos, a tener pérdidas de tiempo y costos innecesarios. También tenemos como importante la toma de decisiones. ¿Por qué? La gestión interna permite tomar mejores decisiones. La empresa puede, ¿no? Decidir con base, con información real y no únicamente con proyecciones basadas en opiniones particulares, porque de pronto todavía no lo tengo esto bien establecido. También reduce los riesgos porque los controles, los registros y procedimientos ayudan a prevenir y responder mejor y de manera oportuna. Y también tenemos, que esto es importante por la confianza, porque construye confianza. Una empresa que puede demostrar cómo trabaja genera mayor seguridad y permite que los clientes, los aliados, nos vean como una empresa que genera confianza. Tenemos que desde la mirada exportadora, la gestión interna debe gestionar tres dimensiones. Y esto lo vamos Papa rellena. perdón, disculpen, alguien está con el Sopa micrófono también. encendido. Sí, ¿Sí? Vivi, no te preocupes, Continuamos. ya lo... Ok, ya, continuamos. Desde la mirada exportadora, la gestión interna debe conectar tres dimensiones, ¿no? Y las dimensiones son la operativa, la administrativa, la financiera y la comercial. Pero vamos a entender un poco a qué nos referimos con la operativa. Es porque reúne todos los procesos que están relacionados con la producción, con la transformación, con la preparación o la entrega del producto, ¿no? Entonces, nos permite comprender preguntas como, ¿tenemos capacidad para cumplir con el pedido? Nosotros contamos, ¿no? Con insumos suficientes. Nos podemos preguntar también acá, ¿el producto cumple con las especificaciones del cliente? Tenemos también la dimensión administrativa financiera, ¿no? Y esta dimensión administrativa financiera maneja todos los procesos que tienen que ver con costos, pagos, recursos humanos, cobranzas, presupuestos, el flujo de caja, los contratos, la facturación, el archivo documental. Recursos humanos, si bien es un área transversal, porque van a decir que está en todo, se centra básicamente en la dimensión administrativa financiera para cuando continuemos nuestro análisis. Tenemos una dimensión comercial donde nosotros vamos a relacionar todo lo vinculado con clientes, cómo está nuestra relación con los clientes, cómo estamos manejando las cotizaciones, los pedidos, la atención postventa, los reclamos, el seguimiento de oportunidades, la presentación de nuestra empresa al mercado, ¿no? ¿Qué es lo que está solicitando el cliente? ¿Cuánto se prepara, cuánto tiempo se toma en atender con una cotización? Todos estos temas introductorios que estamos viendo es importante tenerlos en cuenta porque los vamos a plasmar más adelante cuando nosotros veamos ya las políticas y procedimientos. Lo importante es que vayamos viendo cómo todo esto implica un trabajo en conjunto, ¿no? Lo operativo, lo administrativo, financiero, lo comercial. La gestión interna, pues, busca que la empresa funcione como un sistema donde cada área entiende su rol y cada área se relaciona con los demás. Así tenemos, por ejemplo, que una recomendación práctica para las empresas es primero empezar identificando sus procesos críticos.
¿no? No es necesario documentar todo al mismo tiempo. Y de eso se trata este webinar, ¿no? Nosotros en el webinar hemos pensado en que la fortaleza de la gestión administrativa es importante que las empresas las tengan en cuenta desde el inicio. Puede ser una empresa que haya surgido con el interés de un grupo de emprendedores, de una iniciativa familiar, de unas asociaciones, y sin importar el tamaño, vale decir la cantidad de las personas que tuvieron esta iniciativa, nosotros sí podemos y debemos de tener esa mirada del orden interno. Es más, les comento, en la práctica he trabajado y he visto con instituciones que sí tuvieron desde el inicio ese interés y se ha visto cómo han ido creciendo, ¿no? Primero fueron dos y a su modo trataron de escribir y de poner y registrar lo que iban haciendo. Fueron creciendo a cuatro, a cinco y ahora son como 10 y que ya tienen, digamos, todo lo establecido para poder operar, ¿no? Entonces la empresa puede preguntarse y ustedes también desde su sitio podrían decir si el proceso está claramente definido, tengo responsables asignados, tenemos un procedimiento escrito en nuestra institución registramos información importante. A ver, tenemos controles para evitar errores y si hay errores los hemos registrado. Tenemos documentos que respalden lo que hemos realizado. ¿Este proceso podría funcionar si cambia una persona del equipo? Es decir, si por algún motivo una de las personas se retira, ¿nosotros podemos continuar? El crecimiento exportador se sostiene cuando la empresa funciona como un sistema, es decir, que todas las áreas de la empresa trabajan conectadas y todas las áreas, todas las personas, todos los integrantes tienen información clara. Las políticas y procedimientos empresariales. Las políticas y procedimientos nos permiten que las empresas, en este caso particular, que estamos hablando de las empresas exportadoras, pasen de una gestión que está basada en la costumbre o en la experiencia, ¿no? Tenemos el caso de, a veces sucede con las empresas familiares, ¿no? Basadas en la costumbre o en la experiencia de algunas personas, y eso está muy bien, ¿no? Pero que esto pase a una gestión organizada, documentada y replicable. ¿Cómo nacen las empresas exportadoras? Pues muchas empresas peruanas exportadoras nacen desde el esfuerzo emprendedor, familiar o asociativo, ¿no? Tenemos nosotros, por ejemplo, en distintos proyectos que hemos revisado en conjunto también con los colegas que también están haciendo otras presentaciones y participando de los webinars en que tenemos empresas exportadoras que son empresas que han nacido con una iniciativa empresarial, ¿no? Inclusive tenemos casos de fondos que han apoyado o apoyan iniciativas empresariales y inician en un inicio con dos o tres personas. Sin embargo, después van creciendo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de empresas que han visto para trabajar y han emprendido una iniciativa vinculado a una exportación de artesanía, vinculada con la región donde pertenecen, se han organizado con mujeres de la zona, mujeres que trabajan lo referido a textil, y han establecido condiciones adecuadas y favorables para todos, y así han ido explayándose, ¿no? Cuando la empresa crece, el orden interno se vuelve indispensable. Les mencionaba hace un momento de que teníamos el caso, por ejemplo, del emprendedor, ¿no? Entonces, eso va a ser al inicio es el emprendedor, luego hay un crecimiento comercial y luego hay mayor complejidad operativa. Eso porque cuando la empresa crece, bueno, el orden interno se vuelve más indispensable. ¿Qué tenemos al inicio? Podemos tener una empresa familiar, emprendedor, asociación o un pequeño grupo, ¿no? Ahí, ¿cómo es? ¿Cómo funciona todo, no? Tenemos decisiones rápidas, tomamos decisiones rápidas, ¿no?
Trabajamos como una operación flexible, tenemos un conocimiento de todo el proceso y digamos que todos los involucrados como que conocen todo y todos de todo. Tenemos el crecimiento comercial que se da por la participación en ferias, ¿no? Y han ido participando en ferias, que ese es el primer punto, ¿no? Generalmente el primer paso que suelen dar es el de participar en una feria, ¿no? Participo en una feria, veo un poco, conozco, interactúo con otras empresas que están en la misma línea de negocio, veo la posibilidad de contactar con clientes. Al contactar con potenciales clientes, veo en ese momento también las exigencias que tienen ellos respecto al producto, ¿no? Entonces, la participación en ferias también nos permiten contactar nuevos clientes, ¿no? Tener nuestras primeras exportaciones a veces nos ha permitido eso. Y luego pasamos a una mayor complejidad operativa, ¿no? Donde podemos tener ya, vamos creciendo y tenemos más pedidos, tenemos más exigencias, tenemos más áreas involucradas, ¿no? Y aquí aparecen preguntas claves, ¿no? ¿Quién aprueba una compra? ¿Cómo se selecciona un proveedor? ¿Cómo se controla la calidad? ¿Qué documentos se deben archivar? ¿Cómo se atiende un reclamo? ¿Cómo se asegura que todos trabajen bajo los mismos criterios? Y así vamos a entrar entonces a qué son las políticas empresariales, ¿no? Las políticas empresariales son lineamientos internos, ¿no? Son lineamientos internos que orientan, ¿no? Facilitan la toma de decisiones de las empresas. Funcionan como reglas generales que establecen criterios, responsabilidades y límites de acción. Ojo que la política no describe cada paso de una actividad, no, sino la política define, ¿no? Define el marco bajo el cual se debe actuar. Nosotros nos respondemos a preguntas como ¿con qué criterio o qué criterio seguimos para comprar? ¿Cómo seleccionamos a proveedores? ¿Qué reglas aplicamos para pagos y cobranzas? ¿Cómo manejamos reclamos? ¿Qué estándares de calidad respetamos? ¿Qué prácticas éticas y comerciales promovemos? Y acá nos detenemos un momento y quisiera que cada uno, desde la posición en la que está, se haga esa pregunta. Y lo primero que quizá podríamos hacernos es, en la entidad donde estoy, ¿tenemos políticas establecidas? ¿No? Es sí, es no, está en proceso, todavía no lo tenemos, hay un buen intento para hacerlo, si hemos avanzado en algo. Y ojo que también acá hay algo importante. Este tema de las políticas y procedimientos que vamos a ver es algo que se trabaja continuamente. Por ejemplo, si vamos a una empresa, como les comentaba hace un momento, ¿no? Una empresa por una iniciativa de un grupo de emprendedores, que pueden ser tres personas, a veces que tuvieron una gran iniciativa y se juntaron. Esos tres, para trabajar, solo ellos tres pueden ya y deberían, es lo recomendable, que ya tengan por escrito quién es responsable de qué, ¿no? Eso nos ayudaría mucho, porque después cuando vamos, por ejemplo, ya no son tres, ahora van a ser cuatro, ese nuevo que van a integrar va a implicar que hagan un cambio en sus políticas, probablemente, y más adelante también en sus procedimientos. ¿A qué quiero llegar? A que esto no es estándar. O sea, por ejemplo, alguien dice, ah, pero si yo voy a contratar a alguien que me trabaje ese tema de políticas y procedimientos, pero cuando ya la empresa esté, no sé, con más personal, que tenga más áreas, ahí me parece que es más indicado. Podría pensar alguien así. Pero ¿qué tal si terminan de hacerles la consultoría y ustedes tenían a 10 personas y mañana ya no tienen a 10, tienen a 12, tienen a 13 o tienen a 14? Uno tiene que ir ajustando los procedimientos, ¿no? Las políticas se pueden mantener sin importar de pronto la cantidad de personas, como también pueden variar, porque también se va ajustando al tema del mercado y sobre todo han de mantener un principio ético con el que se maneja la empresa, ¿no? Los ejemplos de políticas que tenemos son, bueno, políticas de compras, pueden establecer políticas de proveedores, pueden establecer políticas de calidad,
Pueden establecer políticas de ventas, atención al cliente, pagos y cobranzas, inventarios, ética y anticorrupción, sostenibilidad, el uso y archivo de documentación. Por ejemplo, también muchas entidades, la gran mayoría, ya tienen un tema que se trabaja de fondo y que sirve también para el manejo de las políticas, es su código de ética y conducta, ¿no? Que es como la base con la que priman los principios con los cuales va a operar la institución en general. Y esto también lo tienen en cuenta en sus políticas. Nosotros tenemos, por ejemplo, las políticas para una empresa exportadora de café. Podríamos decir que en el caso de las compras, su objetivo podría ser asegurar que la compra de café se realice bajo criterios de calidad, transparencia, trazabilidad y cumplimiento comercial, ¿no? Para la política, bueno, la empresa realizará, ¿no? Que haga una compra, por ejemplo, que se dedique a lo del café, esta política está vinculada también a referirse a los productores, a las asociaciones, a los proveedores, proveedores identificados. Queremos trabajar con proveedores que estén registrados, con proveedores que cumplan ABC criterios de calidad, ¿no? Por ejemplo, en la política de selección y evaluación de proveedores, ellos pueden decidir trabajar con productores o proveedores confiables, que sean formales, que sean alineados a los estándares de calidad de la empresa. Si tuvieran, por ejemplo, la política de atención de reclamos, su objetivo podría ser responder los reclamos de los clientes de manera ordenada, rápida y con evidencia, ¿no? ¿Qué son los procedimientos? Ya nos queda claro que las políticas son, quizá en términos sencillos, como la regla, ¿no? El soporte. ¿Qué son los procedimientos? Los procedimientos explican el paso a paso de una actividad. A diferencia de la política que nos da el marco general, el procedimiento indica cómo se hace algo en la práctica. El cómo, eso es el procedimiento. Bueno, ejemplos de procedimientos, también vamos a tener el procedimiento de compra, el de selección de proveedores, control de calidad, podemos tener de gestión de pedidos, de despacho, un procedimiento de facturación, un procedimiento de atención de reclamos, un procedimiento de rendición de gastos, un procedimiento de archivo documental, ¿no? Ya. La política, acá por ejemplo tenemos, ¿no? La política de compra de insumos de materiales, podemos decir que toda compra de lana, hilos, algodón, tintes, fibras, cuero, ¿no? Deberán realizarse a proveedores identificados, ¿no? Y la regla, nosotros podíamos establecer ya cómo van las responsabilidades de la operatividad. Acá tenemos que una política define la regla como toda compra debe realizarse con criterios de calidad, precio, oportunidad y transparencia, mientras que el procedimiento define el paso a paso. El área solicitante genera el requerimiento, administración solicita cotizaciones, gerencia aprueba la compra, se emite la orden, se recibe el producto y se archiva la documentación. Para fines didácticos, acá se está explicando, estoy compartiendo con ustedes para explicar, digamos, de manera didáctica, para este ejemplo, una política, ¿no? ¿Cuál es la regla? Toda compra debe realizarse con criterios de calidad, precio, oportunidad y transparencia. Cuando vamos al procedimiento, dependiendo el procedimiento o los pasos reales que dé cada empresa, esto se puede ampliar, ¿no? Acá lo he hecho, lo estoy explicando de una manera concisa, donde digo el área solicitante genera el requerimiento, administración solicita cotizaciones, la gerencia aprueba la compra, se emite la orden, se recibe el producto y se archiva la documentación. Nosotros en la práctica tenemos que establecer para cada paso quiénes son los responsables y eso es lo que tiene que quedar escrito. Entonces, esta parte va a variar dependiendo del tamaño de la organización, vale decir, de los recursos humanos con los que cuenta, ¿no? Y
todos los pasos que tiene identificados la institución para responder a algo. Es así que voy a tener un procedimiento para lo que sea compras, un procedimiento para lo que sea ventas, un procedimiento para vinculado de pronto a la selección de proveedores. Hay instituciones donde también, por ejemplo, el tema de proveedores es una política y procedimiento totalmente separado. Porque, por ejemplo, en proveedores ustedes pueden manejar lo que es más allá del tema importante que es de la calidad, ¿no? El que sea un proveedor que tenga experiencia en el tema, la calidad del producto, el precio, la oportunidad. Nosotros podemos ver también que estamos considerando de tener, por ejemplo, proveedores regulares que sean de nuestra cartera de proveedores que no necesitan ya una evaluación porque nosotros tenemos una cartera donde a esos proveedores continuos se les evalúa de pronto cada 6 meses o cada un año y de pronto de acuerdo a nuestra política podríamos tomar esos proveedores. Como también tenemos el caso donde de repente estamos estableciendo los márgenes de autorizaciones, ¿no? En las empresas más grandes se puede establecer, dependiendo las áreas con las que cuente, tal jefe tiene la autorización para compras hasta tal importe, tal otro hasta tal importe, pero a partir de tal monto, además de esas autorizaciones previas, tiene que pasar necesariamente por una autorización superior. Y eso se va viendo, ¿no? Porque no en todos los casos van a requerir de pronto que pase por una autorización de la gerencia general, o sea, vamos a pensar nosotros que en una organización no todo lo tiene que autorizar o no todo se tiene que autorizar a ese nivel, ¿no? Entonces, esta presentación, este webinar está pensado en que cada uno se ponga en la situación de su empresa y en relación a su realidad vaya rescatando en función al tema que estamos tratando. Podríamos decir entonces, pero tengamos así claro que la política define criterios, la política orienta las decisiones, la política dice qué reglas seguir. En cambio, el procedimiento lo que va a hacer es definir pasos, va a ordenar actividades, va a decirnos cómo se aplican. Porque exportar exige confianza, mucha confianza. Y la confianza se construye con orden. Las políticas y los procedimientos justamente nos permiten eso, porque son herramientas que permiten convertir ese orden en una práctica diaria dentro de la empresa. Las políticas y procedimientos, por favor, tengan claro, no son burocracia. Las políticas y procedimientos son herramientas para ordenar, reducir riesgos y sostener el crecimiento. Y aquí algo muy importante. Cuando uno trabaja las políticas y procedimientos, tiene que trabajarlas en base a su realidad, en base a sus operaciones. No es que me tomé el manual de políticas y procedimientos de una institución que tiene un giro o tiene productos similares a los míos, me han prestado, he tenido acceso, no lo sé. Lo que uno tiene que hacer es que sea algo real, porque no es un documento, o sea, no es que digamos, ah, ya, ok, sí, sí contamos con políticas y procedimientos y lo tenemos archivado porque realmente no se aplican. Si yo, por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, están ahorita que son 5 personas de pronto y deciden crear, por lo que la empresa está creciendo, que justo conversabas hace unos días con una colega, y deciden generar un nuevo puesto, eso va a implicar que ustedes tengan que haberse preparado en cuáles son las políticas y procedimientos que va a tener que asumir esa persona, ¿no? Porque cuando una persona ingresa a trabajar, quizá esto todavía no está muy formalizado, ¿no? Pero realmente cuando una persona ingresa a trabajar, lo primero que debería entregarle a una empresa, darle la bienvenida y explicarle sobre la operatividad, es entregarle el manual de políticas y procedimientos, ¿no? Eso es sumamente importante y no lo tenemos porque, por ejemplo, siguiendo el caso anterior que les decía, ah, no, he tomado uno de referencia y ya, ahí lo tengo. Pero si lo tienes guardado y no te es útil, entonces es como si no lo tuvieran, porque no se está ajustando a la realidad de la empresa. Entonces,
por favor, recordemos, ajustarnos a la realidad de la empresa, este va a variar de acuerdo al tamaño. Si yo solamente tengo 3 personas, no voy a tener una política ni un organigrama mucho mayor, sino el referido a las 3 personas. Cuando esto va creciendo, se van ajustando las herramientas. Tenemos el punto 4, que es el referido a la documentación estratégica institucional, ¿no? No se trata de acumular archivos, lo veíamos hace un momento, ¿no? Se trata de tener documentos útiles, actualizados y alineados con la realidad de la empresa. La documentación estratégica institucional es así el conjunto de documentos que nos permiten qué cosa, que la empresa se presente, se organice y demuestre cómo funciona. Tenemos documentos claves para una empresa exportadora, ¿no? Tenemos el perfil institucional empresarial, ¿no? Acá se presenta la empresa, qué es, qué hace, ¿no? Qué experiencia tiene, ¿no? Qué productos, ¿no? Vende, cuál es su propuesta de valor, ¿no? Ese es el perfil institucional o empresarial con el cual las empresas todas deberían de contar, ¿no? El organigrama. El organigrama ya hemos conversado. No interesa, somos 2, somos 3, somos 4, somos 10 o somos más. El organigrama muestra cómo está estructurada la empresa. Entonces, no tengo organigrama, no ingresé a trabajar, pero no tengo el organigrama, somos pocos todavía, no. Lo rico de todo esto y de que nosotros vayamos concientizándonos en la importancia de trabajar con estas herramientas es que vamos a ir creciendo juntos, ¿no? Vamos a armar el organigrama como está actualmente con lo que corresponde y de ahí se irá haciendo los ajustes según corresponda. Tenemos el manual de organización y funciones que define las responsabilidades, ¿no? Define los cargos, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos como el MOF, que muchas veces ustedes ya lo han de haber escuchado. En este webinar no estamos detallando los puntos del MOF, pero básicamente el manual de organización y funciones es donde tiene que estar definidos los puestos de cada persona y las funciones en general. Hemos visto ya lo del manual de políticas y procedimientos. Nosotros en este caso ya, ¿cuáles son las reglas y cuáles son los paso a paso? ¿No? Eso es lo que debemos de tener. Tenemos las fichas técnicas de los productos, tenemos el portafolio exportador, también manejamos nuestra matriz de riesgo y manejamos nuestros reportes de gestión, ¿no? Nuestra matriz de riesgo es sumamente importante también porque identifica posibles riesgos operativos, financieros, comerciales, logísticos, ¿no? Y acá también hay un tema. Hace unos días conversaba con una persona que, bueno, en buena hora ha obtenido la posibilidad de que puedan implementar el ERP en su empresa. Y el tema es que a veces algunos dicen, ya, y vámonos a la parte a la parte tecnológica, porque esta parte es teoría, es la parte manual. No, les comento para que nosotros podamos acceder a todos estos sistemas, implementar estos sistemas que obviamente son muy importantes y colaboran mucho para la agilidad de las empresas, para su toma de decisiones, para tener la información al día. Todo eso se va a poder hacer, pero previamente todos nosotros tenemos que haber documentado nuestros procedimientos, saber y tener claridad en los procedimientos, porque tengamos en cuenta algo, la tecnología está al servicio de nosotros, pero somos nosotros los que estamos alimentando la información y nosotros vamos a decir, yo tengo esto, 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 esto y quisiera sacar esto, 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 ¿no? La matriz de riesgos, por ejemplo, también ahora uno puede trabajar tantas cosas con las herramientas que tenemos a disposición, ¿no? Antes alguien decía, bueno, yo puedo trabajar con mi Excel, llevo algunos
controles, ahora puedo trabajar con un Power BI y cada uno se va ayudando en las medidas de sus posibilidades, de sus condiciones con las que se encuentre, ¿no? Pero tengan en claro de que para llegar inclusive a sistematizar, a poner todo esto bajo manejos de la tecnología como tal, necesitamos primero tener estos procesos claros. Y no solamente claros, sino escritos, ¿no? La documentación como herramienta de confianza. Bueno, esto es clave en el comercio exterior porque muchas relaciones se construyen a distancia, ¿verdad? El cliente internacional no siempre puede hacer visitas inmediatamente, entonces es bueno que él sienta la confianza por la forma como vamos respondiendo. La documentación estratégica no solo sirve para organizar información, también sirve para construir confianza. Cuando una empresa presenta documentos claros, presentamos documentos actualizados y coherentes, ¿qué es lo que vamos a generar? Se transmite una imagen de seriedad, se demuestra que se conoce la operación, que se tiene información disponible y que se puede responder con evidencia. Información disponible, ustedes ya saben la importancia de eso, ¿verdad? La información que era para hoy y se la entregan mañana, podríamos decir que ya no es útil, ¿no? Si es para hoy, es para hoy. Entonces, el estar ordenados, el tener la documentación, verla como una herramienta que nos va a permitir generar confianza, es muy bueno para el quehacer de nuestras empresas. En este punto podemos decir entonces que la documentación estratégica que nos permite que la empresa comunique profesionalmente lo que es. ¿No? Comunique lo que hace y lo que puede cumplir. Importante, lo que podemos cumplir. No vamos a generar más expectativas de lo que podemos. Vamos entonces ahora a la trazabilidad y control para decisiones efectivas. La trazabilidad es la capacidad de qué? De seguir el recorrido de un producto, de seguir el recorrido de un proceso, de una decisión, el documento o recurso, desde su origen hasta su resultado final. La trazabilidad no se limita únicamente al producto. Muchas veces algunos piensan y dicen, trazabilidad es, ya el seguimiento vinculado al producto. No. Muchas veces, bueno, se piensa que trazabilidad significa saber de dónde viene un insumo o un lote de producción. Sin embargo, eso es importante, sí, ¿no? Pero en una empresa exportadora la trazabilidad debe entenderse de manera más amplia. ¿Qué es lo que puedo trazar? El origen de los productos o insumos, sí, los proveedores, las fechas de compra, producción y despacho, los controles de calidad, los documentos emitidos, los costos asociados, los pagos y cobranzas. También puede haber trazabilidad y debemos de tener entre los reclamos y respuestas las decisiones comerciales y operativas. Y en ese contexto es que vamos a hablar de los tipos de trazabilidad, ¿ya? Existe trazabilidad operativa cuando la empresa puede seguir el recorrido de sus compras, puede seguir el recorrido de su producción, puede seguir el recorrido de sus inventarios, de sus controles de calidad, de su almacenamiento y despacho. Existe trazabilidad financiera cuando la empresa puede seguir, ¿qué cosa? Los costos, los pagos, los ingresos, los márgenes, las cobranzas, los presupuestos y el flujo de caja. Existe la trazabilidad documental cuando la empresa conserva de manera ordenada los documentos que respaldan sus operaciones, ¿no? Existe trazabilidad comercial cuando la empresa registra qué cosa, ¿no? Tiene los clientes, los pedidos, las cotizaciones, oportunidades, reclamos, respuestas y seguimientos post venta.
¿Por qué la trazabilidad es importante, ¿no? Para las empresas exportadoras en el Perú? Porque los compradores internacionales, ¿qué es lo que hacen? Valoran cada vez más la calidad, valoran el cumplimiento, el origen, la sostenibilidad, la inocuidad, la formalidad y la capacidad de respuesta, ¿no? Por eso la empresa exportadora que puede demostrar trazabilidad tiene una ventaja, porque puede mostrar que conoce su operación, puede mostrar que conoce sus procesos y puede mostrar, ¿no? Que está apta para responder ante cualquier observación. Lo que no se registra no se puede controlar y lo que no se controla, pues no se puede mejorar, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer mejoras, sí, pero mejoras sobre qué? Tiene que ser sobre algo que nosotros tengamos plenamente identificado. Y ese plenamente identificado es porque se ha registrado de alguna forma por el procedimiento que fuera que la empresa haya determinado, pero se ha registrado, ¿sí? ¿Cómo construimos la confianza? Para una empresa exportadora, la confianza es uno de los activos más importantes, ¿no? En los mercados internacionales, los clientes no solo evalúan el producto, ¿no? El precio o la presentación, ¿no? También evalúan que la empresa sea seria, que esté ordenada, que sea cumplida y que sea capaz de sostener una relación comercial en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se construye la confianza? La vamos a construir con información clara. Un cliente necesita recibir información precisa, oportuna y concreta. Quiere algo claro. La podemos construir esta confianza si tenemos los procesos definidos, si tenemos nuestros documentos actualizados y podemos responder en base a ello con datos actualizados, el cumplimiento de compromisos, la capacidad que tengamos de respuesta, ¿no? Con evidencia, con trazabilidad, con responsables claros, ¿verdad? Tenemos personas en nuestro equipo, porque está conformado la empresa por recurso humano, donde cada uno tiene claro su papel y todos tenemos claridad en el papel que cumplen todos en conjunto. Con una comunicación profesional también se genera confianza. Y frente a quienes se construye esta confianza, la construimos frente a clientes internacionales, ¿no? Eh, la confianza permite demostrar que la empresa puede cumplir con calidad, volumen, tiempos y condiciones pactadas. Confianza también ante bancos inversionistas, ¿no? Una empresa que tiene claridad en sus números, en las cifras, puede explicarlos y tiene mayores, digamos, condiciones para acceder a un financiamiento. También constituye confianza, por ejemplo, ante las certificadoras, ¿no? Nosotros tenemos todo en regla, vamos cumpliendo de acuerdo a los requerimientos que cada certificadora va solicitando para aliados comerciales también y frente a proveedores estratégicos. Es así que tenemos que la construcción de la confianza empresarial se maneja de esta forma, o quizá es una forma sencilla para que lo tengamos, ¿no? Hay un orden interno porque tenemos procesos, políticas y controles, hay una evidencia y cumplimiento, hay documentación y trazabilidad, entonces nosotros generamos confianza empresarial, ¿no? La confianza no se declara, la confianza se demuestra. El cierre y ruta práctica para empezar, para cerrar, recomiendo una ruta simple de implementación, ¿no? Por ejemplo, cada uno de nosotros, de los que estamos participando, démonos un minuto, unos minutos para pensar qué procesos si fallara en mi organización, ¿no? En mi empresa,
pueden afectar directamente al cliente, pueden afectar la calidad, los costos, la entrega de la exportación. Primero es pensar en esos puntos críticos, ¿no? Esta pregunta nos ayuda a priorizar. No todos los procesos tienen el mismo nivel de urgencia, ¿no? Y la idea con este webinar es compartir para que las empresas se familiaricen con que el manejo de estos procedimientos, a veces algunos dicen, no, eso puede ser para empresas más grandes porque esto es caro, implementar es caro. No, o sea, nosotros podemos comenzar em, desde nuestro punto y más tarde podrán buscar especialistas, de pronto según la necesidad que tengan, pero eso no quita que cuando uno está comenzando ya uno vaya escribiendo, ¿no? Y uno vaya diciendo, voy a ver cuál es mi ruta con la que puedo dar inicio a ese tema. Voy a hacer ese trabajo, porque aún cuando ustedes contraten de pronto a un especialista y que lo van a hacer probablemente para ya que formalice el manual, los procedimientos, el MOF, igual, cuando se hace el levantamiento de la información, el especialista va a necesitar conversar con los integrantes de la empresa para tomar la información de qué hace cada uno. Entonces, ese es un punto que no podemos dejar, ese es un punto que ya nosotros deberíamos de saber que está implementado en nuestra empresa, no importa el tamaño. Yo ya sé cuáles son los pasos. Entonces, vamos a ayudarnos de pronto con identificar los procesos críticos de la empresa, ¿no? No es necesario documentar todo al mismo tiempo, ¿no? Lo recomendable es empezar por aquellos procesos que nosotros consideramos que, digamos, están más expuestos, que son los que nosotros consideramos que tenemos ciertas debilidades y que, bueno, nos pueden perjudicar, sobre todo en este contexto en el que estamos pensando para una exportación. Entonces, identifico procesos críticos de la empresa que pueden ser en compras, para decir algunos, podría ser en la producción, otro puede decir, no, estoy con un tema ahí en el tema de la calidad, las ventas, o no. Lo que nosotros ahora hay que chequear bien porque en el tema del despacho estamos con ciertas dificultades, las finanzas, los proveedores o la atención al cliente. Podemos documentar también lo esencial, ¿no? O sea, las políticas básicas, los procedimientos claves, los responsables, los formatos y las evidencias. Ordenar la documentación institucional, tener el perfil empresarial, el organigrama, las fichas de producto, el portafolio exportador, los reportes de gestión, implementar controles simples, ¿no? Como registros, alguien puede tener su checklist, alguien puede trabajar sus matrices o sus reportes periódicos, revisar y actualizar los documentos, ¿no? La documentación debe reflejar cómo funciona realmente la empresa. Y acá reitero, ¿no? Podemos de pronto tener otras empresas que están en el mismo rubro que nosotros, podemos tener acceso por ellas mismas a referencias de cómo manejan sus procedimientos, pero ya saben que uno tiene que ajustar a su realidad. Cada empresa tiene que ajustar sus procedimientos a su realidad. Bueno, una empresa exportadora no solo debe tener un buen producto, ya hemos visto, ¿no? Debe estar preparada para demostrar que puede cumplir, demostrar que puede responder y crecer con orden. Exportar mejor no empieza únicamente con buscar nuevos mercados, empieza con ordenar la empresa por dentro para poder crecer, responder, cumplir y generar confianza hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, centrándonos en el tema de políticas y procedimientos, lo que vamos a tener, no importa el tamaño de la empresa, vamos a definir las políticas que corresponden a mi empresa, los procedimientos que corresponden a mi empresa y eso me llevará, ¿no? A que yo tenga un flujo de operaciones de mi realidad. Entonces, en la práctica, por ejemplo, cuando trabajamos lo de políticas y procedimientos, al final cerramos con un gráfico del proceso, porque eso puede ser visualmente útil, ¿no? De pronto
eh, estamos en el procedimiento de compras, pero yo soy de otra área, ¿no? Pero quizá, bueno, leo el documento rápidamente, pero visualmente, de pronto me voy al flujo del proceso y entiendo, rápidamente, ¿no? Puedo chequear rápidamente. Me voy a centrar quizá más detenidamente en las políticas y procedimientos que corresponden a mi área, que me corresponden, pero eso no quita que conozca y sepa de cómo están las otras áreas de la organización. Entonces, lo que vamos a trabajar son las políticas, tengo los procedimientos que me van a detallar el paso a paso y va a depender de cuántas personas tenga, porque el procedimiento va a decir, la persona tal hace tal cosa, la persona tal hace tal otra, la persona tal hace tal caso, terminado esto, se pasa a lo siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta estructura, cerrar eso de las políticas y procedimientos, ¿no? Cerrar las políticas y procedimientos con este flujo de procesos nos ayuda mucho. Yo quiero compartir en este momento algunos comentarios que de pronto les puedan ser útiles a ustedes. Em, Tuve la oportunidad de tomar contacto con empresas exportadoras y les comento algunas cosas como para que ustedes también las tengan en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la empresa quería exportar a Estados Unidos, tenía un muy buen producto, tenía un muy buen producto, eh, ganó un concurso con ese producto, con toda esa estrategia. Era una empresa con pocas personas, era de un emprendimiento y curiosamente ocurrió algo, no avanzaban en el proyecto, revisando qué pasó, las personas no tenían visa. Y probablemente la cita y todo se podría concretar, pero ya el tiempo iba pasando, el proyecto que se les financiaba tenía sus tiempos, entonces les digo esto porque uno tiene que ser bastante realista. Es importante el producto, hay que ver también otras cosas. Otras empresas que les funcionó bien en el mercado nacional, ¿no? En el mercado nacional muy bien colocaron, son empresas de agro, pero para salir al exterior necesitaban certificaciones y que lamentablemente digo lamentablemente para la empresa, no porque esté mal eso, ¿no? Sino que no cumplían los requisitos y esto les tomaba más tiempo porque implicaba hacer gestiones hasta como estas de las que estamos hablando, de tener claridad en sus políticas, en sus procedimientos, ¿no? Entonces, am, como también he podido ver empresas que han nacido del emprendimiento y desde el inicio, sí, yo quiero comenzar, fue una familia que eran tres, cuatro personas y ahorita están exportando, están instalándose en mercados internacionales, pero siempre todos tuvieron el tema del orden. De por sí, estas personas eran bastante lo que alguien podría decir de repente meticulosas, ordenadas, bien preocupadas y todo. Y miren, eso cómo se evidenció en su empresa, ¿no? Porque em, con pocos recursos, ellas mismas comenzaron a manejar todo este tema de estas documentaciones, de los procedimientos. Después ya, bueno, han visto para formalizar a medida que han ido creciendo, digamos, formalizar esto ya con una empresa que pueda trabajar estos temas, pero a lo que quiero llegar es que es bueno pensar en el producto, es importante, sí, van a las ferias, en las ferias uno se entusiasma, puede ver potenciales clientes, sí, pero cuando uno recibe las exigencias, entonces ahí uno tiene que pensar en qué cosas tengo que ajustar, ¿no? Regreso a mi oficina, me siento, veo y soy realista de lo que puedo dar en este momento, de cómo puedo atender o puedo o no puedo atender en el mercado internacional, ¿no? Entonces, finalmente, decirles a ustedes que es importante este webinar.
se ha centrado exclusivamente, como me indicaron al inicio, se ha centrado específicamente en el tema de los procedimientos, ¿no? Vamos a tener otro que va a ser exclusivamente referido a los concursos, a cómo nos podemos preparar para postular a fondos, ¿no? Ese es otro que ya está previsto en ese trabajo conjunto y que agradezco a la Gerencia Regional de Comercio Exterior, de Turismo y Artesanía de La Libertad, a Exporta Ideas, que están permitiendo llegar a ustedes y nosotros como Puerto Ramsay estamos sumamente agradecidos y ya no es para poderlos atender. ¿No? Bueno, acá también les dejamos el contacto institucional. Con mucho gusto pueden contactarnos si lo desean y Dios mediante espero haya sido bastante útil esta presentación. Pueden manejar temas también de procedimientos, controles internos. Para todo eso no necesitamos ser una empresa grande como llaman algunos. Desde la iniciativa emprendedora podemos ir ya fortaleciendo nuestra gestión institucional. Como Puerto Ransay estamos llanos para servirlos y bueno, ahí les dejamos los contactos y Maritza, una vez que estoy agradeciendo, ya dejo para que puedan hacer las consultas si así lo desean. Bien, eh, muchas gracias, Viviana. A ver, por aquí vamos a comenzar con las consultas. Am, Nuevamente, vuelvo a reiterar que en la parte inferior de sus celulares o de la laptop, si es que están conectados desde una laptop, tienen prácticamente un botoncito ahí a reaccionar, pueden levantar la mano, ahí, levantar la mano o pueden aperturar el micrófono, ¿de acuerdo? Entiendo, recuerden que esto es un webinar, no es un colegio, así es que no tengan miedo a preguntar. Más bien aprovechen que tienen a Viviana, que es la experta y que puede resolver algunas consultas o dudas que ustedes tengan, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces por aquí nos llega una primera pregunta a través del chat, también pueden colocar las preguntas. Jaime nos está haciendo una pregunta atrevida, dice. ¿Por qué es más fácil importar que exportar? Bueno, como dice Maritza, es una pregunta atrevida, sí. Como dice Jaime, ¿no? Que está preguntando, pero eso va a depender de la posición de cada uno, ¿no? Porque eh, va a depender de lo que nosotros queremos como empresa. Una empresa que está pensando en producir y en exportar, ¿no? Sabe que tiene que afrontar y superar varias barreras, digámosla, en el sentido de que tengo que pasar a veces certificaciones, mi producto tiene que responder a las exigencias del mercado y lo que sucede es que dependiendo de donde queremos exportar, los mercados suelen ser algunos más exigentes que otros, ¿no? Por otro lado, hay empresas que pueden decidir importar porque, bueno, lo han visto como una posibilidad de negocio es. Entonces, yo pienso que más que la figura de por qué es más fácil importar que exportar, es para nosotros pensar qué es lo que yo quiero como empresa, ¿no? ¿Qué es lo que he decidido yo? ¿Por qué quiero apostar? Quiero apostar por yo producir un producto y colocarlo, quiero yo apostar por traer un producto de fuera y comercializarlo. Va a depender de la demanda también, ¿no? Genial, muchas gracias por la respuesta, Vivi. Muy bien, ¿hay algún otro participante que se anime, así como Jaime? No se escuchó nada de la última parte, se cortó la comunicación. Debe ser la señal, debe ser la señal, pero tranquilos, no se preocupen porque recuerden que este webinar es un evento totalmente grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo?
Eh, sí, no hay problema. ¿Tienen alguna otra consulta, duda que quieran resolver? Andrés, Ángela, Carmen, Edgar, Elvia, Erika, Gabriel, Juana, Julia, Livia, Liz, Maribel, Mari, Nadia, Neily, Raquel, Ricardo, Rosa, Walter, Sandra. Tenemos prácticamente 32 personas en sala. Eh, Entendería que si no hay alguna otra pregunta aparte de la que nos ha hecho Jaime, hemos comprendido totalmente y nos ha quedado claro la presentación de hoy. Genial. Eso es bueno. Espero que sea bueno. Muy bien. Acá hay Hola, otra pregunta. Sí, adelante, por favor, adelante. Un valiente. hola, buenas tardes. Le saluda Mario Zulueta desde Bagua, en Amazonas. Uy, Una consulta, mire, Amazonas. Ex- Ujú. sí, bueno, yo tengo un emprendimiento en el tema de cacao y derivados de cacao. Conocí una empresa en Estados Unidos y me compraron 100 kilos de pasta de cacao. Lógicamente que yo he vendido un Eswar, que es que entrega en mi almacén, pero quiero ayudarles a ellos al proceso de la exportación de ese microlote de pasta de cacao. Y quisiera que me den un poco más de alcance, cuáles son los requisitos y los procedimientos para hacer una exportación en este caso, de pasta de cacao. Claro. Eh, ¿Puedo responder? Sí. Sí, mira, en relación a los requerimientos o los requisitos para exportación, exactamente para el producto del cacao del que estás hablando, nosotros estamos preparando también otra presentación referida exclusivamente a esos puntos, porque como comprenderás, va a depender para poderte orientar del producto del país a donde quieres exportar, que en este caso, bueno, ya nos has dicho, me parece es Estados Unidos, ¿no? Pero básicamente lo primero que te tendríamos que decir, o en general, que va para todos, es que se tiene que revisar cuáles son los requerimientos que exige Estados Unidos para el ingreso de los productos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tienes que confirmar, cuáles son las certificaciones que te van a pedir para ingresar tu producto al mercado de destino, que en este caso sería Estados Unidos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Sí, bueno, lo que me han explicado es que necesitan el tema del certificado, perdón, el registro sanitario. Básicamente eso es Claro. lo que me han pedido. Sí, pero por ejemplo, si vas a Estados Unidos, te adelanto porque en todo caso, digamos que no es el centro de esta presentación, pero te puedo adelantar que vas a tener que pasar por la certificación que exigen en Estados Unidos referido a la inocuidad de los productos, ¿no? Entonces, eso va a requerir, vinculado ya con el tema que estamos viendo nosotros, de que para que te puedan certificar vas a tener que demostrar también tus procedimientos, lo referido también al comercio justo y todos tus procedimientos, todos tus procesos que manejas en la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esta parte, este webinar te es útil para que vayas pensando en la importancia también de la documentación, de los procesos que tienen que estar establecidos, ¿sí? Hola, Perfecto, buenas muchísimas tardes. gracias. Hola, interviniendo un poquito con el tema, así como dice Viviana, va a ser muy importante todo tu paso de orden. Eso es muy importante. Vas a tener todos tus procesos, porque como Viviana ha mencionado, tienes que pasar por la certificación del FDA si vas a exportar a Estados Unidos. Eso lo tienes que eh, conversar un poco con tu cliente, ¿no? Y pasar por esa certificación, apoyarlo, y luego hacer tu prior notice, ¿no? Y hacer y todo eso con toda tu trazabilidad.
Eso va a ser muy importante. Y luego ya no hay problema. Luego de eso es agente de aduana, es agente de carga, que dependiendo, ¿no? Cómo quedes con tu cliente, si él lo elige o tú lo eliges, no hay ningún problema. Pero lo muy importante, como dice Viviana, es la trazabilidad y el orden de tus procesos para que FDA te dé la certificación. Ujú. Listo. Muy bien, muchas gracias, Pati, por la acotación. Acá tenemos otra pregunta de parte de nuestra amiga Mari. Ella pregunta, ella es también de Chachapoyas y indica que tiene productos de sal natural. ¿Qué debo hacer para exportar? Es su consulta. Em, También otra pregunta que tenemos acá es ¿qué problemas se presentan a la hora de exportar y llegar al país de destino? Ujú. Ya. A ver, en el caso de sal, probablemente sea el tema de sal de maras, quizá. ¿Puede ser? ¿Sí? Em, Igual, lo primero es, siguiendo con el caso anterior, es revisar a qué país. Lo primero es saber a qué país uno ha decidido ir y eso, bueno, cada uno hace internamente su plan de negocio con la posibilidad de ver y seleccionar a qué país desea o considera que su producto puede llegar, ¿no? Puede ingresar. Entonces, lo primero para todos los casos es que ustedes tengan elegido el mercado de destino y para ese mercado de destino ver cuáles son todos los requisitos. No es lo mismo o no son los mismos requisitos que les pueden pedir en Estados Unidos como que les pueden pedir en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? He tenido empresas inclusive que han decidido ir a otro destino porque eh, de pronto consideraron que era más viable sus condiciones para ingresar en ese mercado. Entonces, eso también es importante que lo vean, pero por cada caso en particular tienen ustedes que revisar exactamente cuáles son los requisitos que pide ese país. Este es en el caso de Sally. En el otro, Maritza, ¿me ayudas? Sí, la otra pregunta era ¿qué problemas se presentan a la hora de exportar y llegar al país de destino? Ya. Bueno, les voy a comentar, por ejemplo, de un caso que he tenido. Una empresa había preparado toda su exportación, había considerado, según lo que había indicado con las muestras que había hecho, había tenido aceptación. Sin embargo, el problema que presentó después es que tuvo que ajustar, por ejemplo, su ficha técnica, porque no calzaba exactamente en algunos puntos con los requerimientos del cliente, ¿no? Entonces, son distintas cosas que se les pueden presentar a la hora de, o para querer exportar. Uno es lo que algunos dicen el primer paso, que tengo que conseguir todos los requisitos que me pide el país de destino, ¿no? Las certificaciones que me piden. Y la otra que tienes es la exigencia del cliente al que estás llegando. Puede pedir algo en particular y definitivamente no va a haber la venta hasta que ustedes no hagan el ajuste del producto tal como lo está pidiendo, ¿no? Excelente, muchas gracias, Viviana. ¿Hay alguna otra última consulta por ahí de parte del público? Uy, nuestros amigos de Bagua están, pero, a ver, dice, para poder exportar miel de abeja a España. Edgar, ¿a qué te refieres? ¿Deseas exportar miel de abeja a España? ¿Eso es lo que tú quieres saber? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Te refieres a eso? ¿O los procedimientos? Sí. Ah, ya, ok. ¿Cuáles son los procedimientos o requisitos que debería tener Edgar Viviana para poder exportar miel de abeja a España? Ya. Y Edgar, igual que en los casos anteriores, comentarte que en este caso, por ejemplo, tienes definido ya el mercado de destino que es España. Entonces, es revisar cuál es la regulación que hay en la Unión Europea para el ingreso de los productos, ¿no? Eso es lo primero, ¿no?
Y en base a eso es que ya podrías tú definir primero si cumples con todos los requisitos para poder entrar. Luego también tienes que ver entonces ya directamente con tu cliente qué especificaciones te puede pedir si tu producto cumple las especificaciones como las quiere o no, ¿no? Entonces, en general para todos, lo primero es ver que hacer como si fuera un pequeño plan de negocio. De pronto no quiero asustarlos con que "Ay, tiene que ser algo inmenso", no, pero seamos realistas, en la práctica es como que fuera un pequeño plan de negocio que ustedes hacen, ¿no? Comienzan a decir, bueno, ¿cuál es mi producto? Estudio un poco el mercado y digo, bueno, este producto, ¿no? Tengo la opción de que pueda ir a España, tengo la opción de que pueda ir, no sé, estoy pensando en alto, a Alemania, o también podría ser que este producto sé que también es aceptado en Estados Unidos. Comienzo a evaluar primero, ¿no? Yo tengo el producto, qué tanta aceptación hay de este producto, puedo comenzar a revisar, por ejemplo, por lado de Promperú y de Mincetura hay mucha data interesante, por ejemplo, respecto a o también de organismos internos podemos tener acceso para revisar información, por ejemplo, sobre exportaciones de Perú hacia los países que queremos ir y a la vez tener información de las importaciones que hacen esos países, ¿ok? Porque ahí va a estar también mi competencia, ¿verdad? Entonces, eh, ese es un primer punto que de pronto les recomendaría a todos, que es básicamente lo que hacemos en un plan de negocios, ¿no? Nosotros tenemos identificado el producto, nosotros tenemos opciones de mercados, comenzamos a evaluar entre cuáles son los requisitos de tal país, por lo menos mínimo tres evalúo, reviso las condiciones, si es que las puedo cumplir, reviso cómo está la demanda de mi producto en ese país, quiénes son sus principales empresas a las que ese país le suele comprar mi producto, porque ellos van a ser mi competencia, ¿verdad? Entonces, son todas esas cosas que uno tiene que ir revisando, que va más allá, que de pronto ya yo tengo un producto, sé que lo venden en tal país y bueno, podría ser. No quito de que eso es un buen principio, pero sí es bueno que hagamos esa evaluación. Imagínense que están haciendo un pequeño plan de negocio, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Entonces ustedes se van ordenando, van revisando, ok, estas son las opciones de países que tengo, ya. Segundo, voy a ver cómo está el mercado de mi producto en ese país. Ya, entonces veo qué tanto ese país demanda, o sea, qué tanto ese país importa mi producto. Ok, cuáles son mis competidores, no solo mirar cuáles son mis competidores peruanos, porque algunos a veces dicen, ya, pero acá en Perú yo compito con tal o cual no. Es que ya en ese momento no interesa con quiénes compites en Perú. En ese momento lo que interesa es ese país del exterior a quienes le suele comprar, que pueden ser de Perú, que pueden ser de Colombia, que pueden ser de México, de cualquier otro país. Entonces, ahí uno comienza a tasar. ¿Por qué? Porque también ustedes van a tener que ver el tema de los costos, el tema de los precios a los que ellos los venden. De pronto, y eso me pasó, les comento rápidamente con una empresa que estuvo trabajando, porque bueno, había ganado un concurso, estuvo trabajando un tema de exportación y que resulta que salió, bueno, ya evidenciando y haciendo la evaluación, el producto como tal era muy caro, o sea, su proceso de producción era bueno, pero muy caro, y la competencia en el país a donde quería llegar, obviamente no había forma que entrara, o sea, no porque tuviera la dificultad para entrar, sino que realmente no era negocio para ellos. Sus costos eran muy altos y no podía competir básicamente con otros países, otras empresas que le vendían también en ese mercado. Entonces, eh, yo les sugiero, les recomiendo, si recién están comenzando o si, bueno, ya son empresas que están avanzando también en buena hora todos, igual siempre estar buscando este tipo de información, estar actualizados, revisar esa información y obviamente saber y tener claridad que de afuera los mercados, no solamente de afuera, pero
digamos que las exigencias actuales del comercio nos exigen a todos que tengamos claridad, y reitero en el tema que estamos hablando ahora, ¿no? En nuestros procesos, poder demostrar eso. Eso nos va a ayudar también para poder estar ordenados y poder postular para conseguir poder ser certificados, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Vivi, por la respuesta. Veo que hay bastante potencial referente a los productos de la selva. Sería muy bueno ver un tema con ellos. No se preocupen, ya, porque de acuerdo a las preguntas que ustedes nos van dejando, voy a programar un webinar referente a las oportunidades de exportación para los productos agro, ya, a nivel regional. Muy bien, entonces, ya que no hay más preguntas, vamos a dar por concluido la ronda de consultas y vamos a pasar a una toma de fotos grupal. ¿Me permites, Viviana? Antes de pasar a la foto grupal, nuevamente agradecer al gobierno regional de La Libertad, que siempre con el que siempre articulamos, ¿no? Nos apoya. De igual manera, ustedes ven, a ver, realmente trabajamos con la mayoría de gobiernos regionales que están dispuestos a poder seguir fomentando, adquiriendo mayor conocimiento. Esta vez le ha tocado La Libertad, seguimos trabajando con ellos. Muchas gracias, Jaime, por el apoyo. ¿Estás por ahí? Muchas gracias. Un saludo fuerte para La Libertad. Gracias, gracias Y también a ustedes, Exporta Ideas, a ti, Marixa, Patricia, a Vivi y a todos. Realmente excelente la labor que realizan en favor del desarrollo del comercio exterior en nuestro país. No por algo ya somos líderes a nivel mundial. exacto. Muchas gracias, Jaime. Agradecer también a los participantes que han estado el día de hoy. Hemos tenido una participación bastante activa, me alegra mucho. Y antes de pasar a la foto, avisos parroquiales. El próximo webinar que vamos a tener, como yo les estaba comentando en los anteriores webinars, vamos a tener otro webinar donde va a estar participando Viviana, ¿no? Y también vamos a poder ver con ella, ¿no? Todo lo referente a los fondos concursables, ¿ya? Entonces, eso les va a ayudar mucho. Aprovechemos que Viviana va a hacer esa ponencia porque ella sabe, ella tiene demasiada información, como quien dice, tiene la carnecita de lo que ustedes necesitan para poder eh, ver cómo poder postular de igual forma, ¿no? Sería interesante también que ustedes participen con sus consultas, dudas, vengan preparados y podamos realizar ese evento. Ese evento lo tenemos programado, Vivi, para julio, ¿verdad? Julio. Sí, Para para el julio. 20 para el 22 de julio. Sí. Para el día 22 de julio, que va a caer miércoles, porque ya entendemos que a partir de 23 en adelante, pues las vacaciones, ¿no? Pero no se preocupen, tenemos el 22 de julio. También vamos a tener otro webinar el 16 de julio, por referente a lo que son cómo desarrollar emprendimiento en lo que es importaciones. Y también vamos a sacar otro webinar referente a la parte de finanzas, a cómo pueden ustedes desarrollar las finanzas, ¿no? Cómo pueden buscar apoyo de la parte, digamos, de instituciones también, como los bancos, ¿no? O cómo pueden de alguna forma hacer que ese pedido que ustedes quizás ya tienen, ¿no? Por parte de un cliente extranjero, puedan apoyarse de esa compra y puedan
pedir digamos, puedan cubrir ese pedido y esa campaña y puedan exportar. Entonces, estamos justamente trayendo profesionales de talla, como ya lo han podido ver, Viviana es una de ellas, para que pues ustedes puedan seguir enriqueciéndose de mayores conocimientos y de igual forma puedan contactarse con los consultores, ¿no? Si tienen alguna consulta o duda, ¿de acuerdo? Ahí Viviana les dejó su contacto. Igualmente, Vivi, ¿puedes colocar tu contacto nuevamente para poder, Sí, a ver. en el chat puedes colocar tu contacto para que puedan tenerlo ellos? De igual forma, cualquier consulta o duda de la ponente me pueden escribir a mí también y yo les voy a responder. Ahí les pasé mi correo, el teléfono y nuevamente los invito a nuestra comunidad de WhatsApp que tenemos, que se pueden unir y ahí también enviamos todo lo que son los eventos de webinar. ¿Sí? Muy bien, ahora sí vamos a proceder entonces a hacer una fotito final. Les pido por favor que puedan aperturar sus cámaras para poder tomarnos una foto. Todos salimos hermosos, ya saben. Carmen, Jaime, excelente. Ahí está el correo, teléfono de Viviana, Ujú. Sí, me gusta. excelente. También podemos ubicar a Viviana en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Ya saben que yo siempre, una red que siempre recomiendo Ok. para poder desarrollar red profesional o encontrar clientes es LinkedIn, ¿ya? Muy bien, entonces Liz, Livia, Nayeli, Kuelit, Juana, genial. Bueno, Maritza, sí, antes de despedirnos, quisiera invitarlos también a todos a seguirnos por LinkedIn. Estamos acá dispuestos para atenderlos, con mucho gusto, enfocados en el comercio exterior y nos siguen en el LinkedIn de Puerto Ramsay también, ¿no? Ahí están mis Sí, datos y agradecemos y espero que nos podamos ver en julio para el caso de los proyectos, ¿no? Ujú. sí, sobre todo los fondos. Eso está genial. Eso les conviene mucho, bastante. Listo, ahora sí, entonces procedemos a hacer una toma de fotos, sonrían. Ya, la última, la última. Sonrían, sonrían. Ya, listo, ahora sí. Muy bien, entonces doy por finalizado el evento de hoy. Muchas gracias, Amazonas, presente. ¿Cómo están? Muchas gracias a todas las regiones que nos acompañan el día de hoy. Nos vemos en los próximos eventos en julio. Ujú. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, Viviana. Nos vemos pronto, amiga. Gracias. Gracias, Vivi. Gracias, chicos. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias, Julia, Aurea, Carmen, Edgar, Elvia, Erika, Juana, Julia, Liz, Mari, Nadia, Nayeli, Ricardo, Sandra. Bueno, tengo tres contactos que sable un código, pero no sé. Igual me despido de ustedes. Gracias, gracias. Excelente. Y sobre todo, si es que nos sigue acompañando algún empresario, emprendedor de alguno de los países amigos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y vamos a seguir avanzando con otros eventos y puedan conocer un poquito más de los emprendedores de Perú. Listo, muchas gracias. Gracias. Chao, Pati, nos vemos. Pati está callada. Chao, nos vemos y muchas gracias.